Nos continúe bendiciendo. Damos gracias a Dios porque nos permite una vez más poder tener este tiempo para compartir, y a pesar pues de la situación damos gracias al Señor porque nuestra hermana Liz ya se encuentra mejor, ¿verdad? Y siempre llevémosla en nuestras oraciones, o sea, para que el Señor pueda obrar en la vida de nuestra hermana Liz. Bien, hermanos, vamos a la carta, la primera del apóstol Pablo a Tesalonicenses. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Damos gracias también al Señor porque nuestra hermana Amanda también ya está con nosotros esta noche, ¿verdad? Estuvimos el lunes orando porque también sufrió una caída, ¿verdad? Y pues gracias a Dios que la iglesia, y ella nos contaba hoy pues que mucha gente se había unido en oración. Y hermanos, nuevamente comprobamos el poder que tiene la oración, ¿verdad? Así que no dejemos, hermanos, de orar unos por otros. Hay tantas necesidades en el pueblo del Señor. Primera Tesalonicenses capítulo 1, verso 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Amén. Este quizás, hermanos, es uno de los momentos en los cuales Pablo, de hecho, ha venido reconociendo muchas virtudes de esta iglesia. Y una de las cosas que sobresalta de esta iglesia es su ejemplo en la predicación del evangelio. O sea, era una iglesia donde habían hermanos también que estaban llevando y compartiendo la palabra de forma persistente, de forma consistente, pero menciona algunas cosas particulares de los ministros de esta iglesia. De hecho, Pablo hace una referencia a la forma en que ellos habían llevado el evangelio. O sea, Pablo hace mención que esta iglesia tenía ministros que predicaban el evangelio como debe ser predicado. O sea, el tema que vamos a compartir esta noche está en ese contexto. Mientras hacía algunas notas del estudio de hoy, de repente me quedaba así como, hermanos, la responsabilidad ministerial para estos tiempos es grande. Y el evangelio debe ser predicado tal cual es revelado por la palabra. Y Pablo está haciendo referencia a eso en esta iglesia. Note, y voy a volver a leer el versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Fíjense bien, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. O sea, estos hermanos habían aprendido del ejemplo que Pablo les había dado. Mire cómo es de importante. Y Pablo está haciendo referencia a la forma en que él se dejó usar para la predicación del evangelio. O sea, Pablo no está haciendo mención de que él era elocuente. Pablo no está haciendo mención de que él era bueno para predicar. Pablo no está haciendo mención de que
por la forma en que él predicaba, convencía a las personas. No. Pablo está haciendo mención primero de que quien actuó fue el Espíritu Santo. Fíjense bien. Quien actuó fue el Espíritu Santo. ¿Necesitan algo, Nicole? Alberto, no. Hermanos allá, hermano Juan Ramón, Alberto. Ahorita, ¿verdad? Buen Padre Celestial, en esta noche venimos y queremos venir ante tu presencia, Padre, para clamar por la salud de nuestra hermana Liz, que no se ha sentido muy bien. Te suplicamos, amado Señor, que tú obres en ella, Padre, y en este momento en que será trasladada a su casa, Padre, cuida de ella, Señor, la ponemos en tus benditas manos, para que tú puedas en tu misericordia, Señor, obrar en la salud de mi hermana. La ponemos en tus manos, Señor, ponemos en tus manos su familia, y te suplicamos, Padre, por la obra que tú puedes hacer, como el Dios sanador que eres en el cuerpo físico de nuestra hermana Liz. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Entonces, hermanos, vamos a dejar los hermanos para que puedan ellos, ¿verdad? Entonces, Pablo se estaba dando cuenta de la gran necesidad, oiga bien, primero de resaltar que él simple y sencillamente había sido un instrumento, que lo que había obrado era el poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Luego, Pablo deja también entrever que él había tenido una vida acorde a lo que había enseñado. O sea, tiene que haber, hermanos, en los pastores, en los ministros, una coherencia, ¿verdad?, en lo que se predica y lo que se vive. Entonces Pablo estaba haciendo mención que en algún momento él había dado también testimonio por medio de su vida. Hay una expresión por ahí que se usa, una voz popular por ahí que dice que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y de hecho fue una de las cosas que el mismo Señor Jesús le señaló a los líderes religiosos de aquel tiempo. El Señor les dijo: ustedes no hacen lo que quieren que la gente haga. Y le dijo a la gente, le recomendó a la gente, ¿verdad? Miren, ustedes hagan como ellos dicen, pero no como ellos hacen. Porque ellos simple y sencillamente lo que hacían era mover a la gente a hacer cosas que ellos ni ellos mismos cumplían. Entonces, Pablo está dando ejemplo de que él también con su propia vida ha mostrado el compromiso que tiene con la predicación del Evangelio. O sea, les está diciendo: hermanos, ustedes han hecho algo muy bueno en la predicación del Evangelio. Y aprendieron, escucharon, atesoraron. Pero nosotros también les hemos dado ejemplo. Hemos actuado de acuerdo a las palabras que les hemos enseñado. Y de hecho, a Pablo solo le interesaba una cosa, hermanos.
A Pablo solo le interesaba dar a conocer el Evangelio. O sea, para Pablo se había convertido en el eje, en el centro de su vida. Y por eso es que él con toda autoridad era capaz de poder decirlo. O sea, con toda autoridad tenía tanto el respaldo espiritual como el respaldo moral, porque sus acciones realmente eran o se mostraban de acuerdo al evangelio que él predicaba. Y de hecho, mire lo que vamos a compartir algunos versículos para ir confirmando esto. Romanos capítulo 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, vamos a partir de ahí. Para Pablo era un honor, era un privilegio predicar el evangelio. Para Pablo era un honor, fíjese bien, ser representante del evangelio, pero también eso lo llevaba a él a tener una vida acorde a lo que él predicaba. Entonces, cuando él dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, aparte que no hay nadie que me va a venir a poder señalar tampoco. Mire cuán importante es el testimonio. Ya no se diga para los pastores, para los ministros, para aquellos que están al frente de las congregaciones. ¿Por qué? Porque la gente, mire, yo siempre he dicho, hermanos, que cuando uno acepta el compromiso del ministerio, ya se hizo persona pública, más pública, porque los ojos están puestos en uno, no solo los de la congregación, sino que lastimosamente y a veces con no muy buena intención, los ojos de la gente de afuera. Entonces, uno tiene que aprender a tener buen testimonio. Y uno tiene que dar fe del evangelio. Por eso es que Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Luego, en 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 y 2, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. La intención, el interés de Pablo, oiga bien, ir y predicar de Cristo. Y cuando fui a ustedes, dice, yo no anduve con palabras rebuscadas o poniendo enfrente mis títulos, ¿verdad? No, a mí lo que me interesaba era conocer de Cristo. Y ustedes saben que Pablo era una persona tremendamente preparada. O sea, Pablo no era cualquiera. Imagínese usted que era el candidato a ocupar el más alto cargo en el Sanedrín. O sea, era una persona preparada. Hay un momento en que él da testimonio de eso y dice, no, mire, si yo soy esto, soy lo otro, aprendí aquí, me crié aquí, crecí con fulano, conozco esto, conozco lo otro, pero todo esto lo tengo por basura. Y todo, dice, por conocer a Cristo. Entonces, Pablo está elogiando a los hermanos que predicaban en Tesalónica, pero también él les está dando ejemplo, les está haciendo referencia del ejemplo que él también ha dado. Porque a veces, hermanos, decir tienen que hacer es bien fácil, ¿verdad? Hablar es fácil. Pero nosotros hemos aprendido a que nuestras acciones son las que hablan por nosotros.
Mayormente cuando tenemos responsabilidades ministeriales, hermanos. Mayormente cuando estamos cuando estamos siendo usados por el Señor para estar al frente de una congregación. Aunque todos tenemos la misma responsabilidad de llevar el Evangelio, claro que sí. Por consecuente, todos tenemos la misma responsabilidad también y compromiso de tener un buen testimonio. A mí me da tristeza cuando de repente oigo expresiones como esta: para ser cristiano como fulano de tal, mejor no soy nada. Y yo no puedo reclamarle a la gente y decirle, usted, ¿por qué dice? ¿Sabe por qué? Porque lastimosamente hay muchas personas que han dado mal testimonio. Yo he sido testigo, como les he compartido más de alguna vez, de encontrarme y ver personas haciendo cosas, ¿verdad? No, cosas pues no buenas, y he encontrado personas, líderes de iglesias, y digo yo, qué tremendo, porque en algún momento ese impacto golpea de manera negativa a la congregación. Por eso es que como el apóstol Pablo tenía ese compromiso y lo expresa en muchas ocasiones, para nosotros es importante seguir ejemplos como ese. Primera Corintios capítulo 2, versos 4 y 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, oiga bien, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mire, hermano, nosotros tenemos hoy en día, lastimosamente, ese conflicto, ese problema. Como hemos llegado a tiempos difíciles, de hecho, muchos sabemos que estamos ya en los tiempos finales, una de las cosas que más vamos a ver hoy en día son los falsos maestros y las falsas doctrinas. Hay que tener mucho cuidado, porque no puede reemplazarse, oiga bien, no puede reemplazarse la palabra de Dios por otro tipo de predicación o enseñanza. Y mire, yo me asusto cuando escucho tantas cosas que en algún momento vienen a ser casi hasta herejías, ¿verdad? O muchas enseñanzas que lo que hacen es confundir a la gente. Mire, ahora estamos viendo esa locura, ¿verdad?, de que está haciendo la gente que los Terian. Hoy estaba con los muchachos del colegio y cuando íbamos a entrar tenemos una conferencia de formación espiritual todos los jueves. Y hoy que íbamos a entrar, estamos estudiando la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, y me dicen unos muchachos, se acercan y me dicen, mire pastor, ¿cree que no nos puede compartir, gracias hijo, cree que no nos puede compartir acerca de los Terians? Porque eso es así como un boom ahorita, ¿verdad? Claro, les dije, vamos a hablar. Hicimos la introducción, entramos porque íbamos hoy al versículo 3 y 4 de Timoteo, de primera Timoteo, pero hay un momento en que también habla ahí de las falsas doctrinas, y eso incluye falsas enseñanzas, falsas corrientes. Y ahí tocamos el punto con ellos y les digo, miren, lastimosamente lo que estamos viendo es el cumplimiento de la Escritura. Simple y sencillamente es algo no normal. Lo que estamos viendo que ha pasado en estas personas es que han perdido la razón, quizás, ¿verdad? Porque imagínense en algún momento considerarme yo que soy un animal, ¿verdad? Pero les dije, vamos a ir a la Biblia, porque nuestras respuestas tienen que estar sustentadas en la palabra del Señor.
Y bueno, después que hicimos algunos comentarios de algunos videos que ellos han visto y el tema se volvió así como bastante interesante, fuimos a la palabra del Señor y el primer versículo que leímos fue en Génesis capítulo 1, dice, y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Ahí vamos a partir. O sea, Dios no nos creó a nosotros distorsionados. O sea, la creación de Dios para el ser humano fue perfecta. Dice, varón y hembra los creó. En ningún momento quedó atrapado o mal formado algo, ¿verdad? Y a Dios se le distorsionó la creación y, ay, este era caballo y lo hice hombre y ya me equivoqué y este era perrito y no. Y Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. El modelo de Dios. Luego nos fuimos a Daniel. Daniel tiene por ahí una historia de un rey. El rey, exacto. El rey se creyó grande, ¿verdad? O sea, él creyó que todo era porque él lo había logrado, conseguido y él merecía toda la honra y toda la gloria. ¿Y qué le pasó? O sea, quiso hacer de lado a Dios, ¿verdad? No reconoció a Dios. ¿Y qué le pasó al pobre? Se enloqueció, ¿verdad? El Señor le quitó la razón y ese sí se creía buey, pero no era buey. Dice que comía como buey, pero no es que eso lo hiciera un buey. Vivió en el campo, pero él siempre fue un humano. Lo que pasa es que es un humano loco, sin razón, porque hizo de lado a Dios. Hasta las uñas le crecieron. Entonces, de Daniel, bueno, de Génesis nos venimos a Daniel y de Daniel nos fuimos a Romanos. Romanos capítulo 1, a partir del verso 20. Y la palabra de Dios es bien clara, y dice, conociendo a Dios, no quisieron agradecerle, ¿verdad? No lo quisieron reconocer como Dios. Por el contrario, ellos adoraron, ¿verdad? A las criaturas más que al Creador. Y fíjese que es bien curioso. A mí me llamó la atención y le decía a los muchachos, mire cómo dice esto exactamente. Y vamos a ir a Romanos para que lo puedan escuchar textualmente. Este versículo me interesa que lo puedan escuchar textualmente. Dice, ya que cambiaron, veamos el verso 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mire qué curioso, ¿verdad? Qué curioso. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea, esto es amplio. Aunque el contexto habla de que ellos cayeron pues en situaciones sexuales no apropiadas, pero también en otro tipo de condiciones. O sea, el no reconocer a Dios, el no tener a Dios en el corazón, entorpece, entenebrece, como dice ahí. Y ahí Dios los dejó. Y mire, prefirieron honrar a hombres, a cuadrúpedos, a reptiles, que es lo que están haciendo ahora, ¿verdad? O sea, esta, hermanos, no es una cuestión de identidad. O sea, ya cuando estamos creyendo que eso es una cuestión de identidad, ya nos perdimos. O sea, esta es una cuestión de locura. Y si lo vemos en el contexto espiritual, es el resultado de apartarse completamente de Dios. Y eso es lo que compartimos con los muchachos ahora, para que ellos pudiesen tener una idea clara
y poder tener argumentos suficientes para su propio convencimiento de que querer imitar esas cosas, ¿verdad? Querer imitar esas cosas es de gente no cuerda, ¿verdad? Es de gente que ha perdido la razón. Y en eso centramos parte de la enseñanza esta tarde. Claro, importante, porque en algún momento de repente vemos a mucha gente saliendo por ahí defendiendo situaciones como esta. Acuérdese que el ser humano así funciona, ¿verdad? Sale algo torcido y en contra de Dios y ya lo salen defendiendo. Entonces nosotros tenemos que tener claro, y ese es un tema que incluso debe compartirse en las congregaciones para poder tener el soporte bíblico, la respuesta espiritual, porque así como estos jóvenes de otros países están expuestos y han caído en todo eso, no pensemos nosotros que no vamos a ver por acá a alguna gente que caiga en esa condición, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que orar mucho. Pero, volviendo al tema, estos son temas, valga la redundancia, que deben predicarse. Porque hay prevención a través de la palabra del Señor de situaciones como esta. O sea, cuando Pablo habla de que llevó el evangelio tal y como es, aunque posiblemente en ese momento él no iba a considerar temas como este y este, pero sí estaba dejando las bases generales para poder también nosotros considerar ciertos temas hoy en día que son importantes. Porque gracias a Dios, nosotros ahora tenemos a través de la Biblia una revelación completa de la palabra del Señor. Y como siempre lo hemos dicho, cualquier cosa que prediquemos tiene que tener sustento bíblico. Cualquier cosa que creamos tiene que tener sustento bíblico. Y el predicador, el ministro, el obrero, el creyente que comparte la palabra debe tener ese contacto con la palabra del Señor para poder realmente predicar lo que la palabra del Señor revela. Segunda Corintios capítulo 4, verso 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Otra cosa importante, Pablo insiste, yo vengo a predicar del Señor. O sea, no les vengo a predicar de mí, de mi experiencia. No les vengo a hablar de mis pasadas. Lastimosamente hoy en día nosotros nos encontramos con congregaciones en donde las personas que se paran al púlpito lo que hacen es contar su experiencia, ¿verdad? Y dijera yo, fuera su testimonio de su conversión, pero se ponen a contar pasadas, que muchas veces no tienen ningún tipo de relación con la palabra, que lo que hacen es entretener a la gente, ¿verdad? Otros vienen y lo que hacen es, bueno, se vuelven automotivadores, ¿verdad? Y ya la palabra queda a un lado y todo se centra en que usted puede porque yo también pude. Y todo cae en el hombre, cuando el centro de la predicación debe ser Cristo. Y Pablo dice, yo no les vine a hablar de mí, ni a contarles mis pasadas. No, les vengo a hablar de Cristo. Ahora, a nosotros nos queda referencia de las situaciones que Pablo experimentó, pero ya nos quedan con un aprendizaje a nosotros y una aplicación en donde vemos la mano del Señor obrando. Pablo predicó en poder, oiga bien, en el poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre. ¿Qué significa eso, en el poder del Espíritu Santo? Mire, si bien es cierto, el Señor da dones, y dentro de los dones está el de la elocuencia, el de la predicación. De hecho, el don del denuedo
¿verdad? El de poderse expresar es algo también que viene del Espíritu. Cuando leemos nosotros el libro de los Hechos, nos damos cuenta de que los discípulos hablaban con denuedo porque el Espíritu Santo les daba cómo hablar. Entonces, es un don que el Señor nos ha dado, pero aquel que entiende que tiene ese don, el don de la predicación, el don de enseñanza, que el Señor le ha dado elocuencia, no debe olvidar que esto funciona en el poder y con el poder de Dios. El día que el predicador se confía de su elocuencia, el día que el predicador se confía de que es bueno hablando, se pierde el poder. Se pierde el poder. Ahora, para que esto funcione, oiga bien, porque de hecho Pablo dice, hay un momento en que él dice que el evangelio es poder de Dios. O sea, si hay algo que nunca debe perder de vista el predicador o el pastor, es que solo es un instrumento. O sea, nosotros solo somos instrumentos. Por eso me encantan las palabras de Pablo cuando dice, doy gracias al Señor que me tuvo por fiel y me puso en el ministerio. Yo digo y me identifico con esas palabras, ¿verdad? Porque el Señor pues tuvo misericordia, pero no es porque yo sea bueno, que yo sea elocuente, porque yo sé predicar o porque, ay hermano, las predica. No, de hecho, funciona con el poder de Dios. Y eso no puede olvidarse. El poder, oiga bien, el evangelio, el poder del evangelio obrando en el corazón humano. Esta es una de las razones importantes porque el predicador debe depender completamente de Dios. Siempre lo hemos dicho, mire hermanos, yo sé que uno como pastor tiene que andar preparado todo el tiempo, ¿verdad? Porque uno no sabe, a mí me ha pasado, mire hermano, vamos a hacer ahorita esta reunión, ¿puede predicar? O sea, uno tiene que estar preparado para predicar. Y muchas veces no es que uno se siente a hacer bosquejos todo el tiempo. No. Esto de la preparación funciona si usted o el pastor o nosotros como pastores debemos hacerlo de esa forma. O sea, tenemos que tener constante meditación de la palabra. Más de alguna vez me han dicho, no, es que usted se sabe el versículo porque usted es el pastor, usted se lo tiene que... No, yo no me he puesto a aprenderme muchas veces los versículos de memoria. Los versículos quedaron grabados en mi mente de tanto estarlos leyendo, de tanto estarlos citando, de tanto estarlos recordando. Entonces, eso me permite en algún momento, dependiendo siempre del Señor, por supuesto, que de repente me dicen, mire hermano, predique, entonces ya uno agarra los versículos. Yo sé que es el Espíritu Santo obrando, pero yo tengo que prepararme, o sea, para ser usado también. O sea, no funciona de que si yo no leo la Biblia y de repente predique, vamos a ver qué me dice el Señor que les hable. No funciona así tampoco, ¿verdad? No vaya a ser que le pase como aquel, ¿verdad? Y Judas fue y se ahorcó. Uy, ya no me gustó Vea esto lo mismo. Uy, ya no me gustó, mejor vamos aquí. No tardes en lo que vas a hacer, hazlo pronto. No funciona así. O sea, uno tiene que tener esa relación. Por eso es que insistimos, hermanos, el estudio de la palabra de Dios es tan importante. O sea, no puede ser posible que haya gente que tenga 10, 15, 20, 30 años en las congregaciones diciendo que es cristiana y no le importa el estudio de la palabra del Señor. Entonces, ¿qué tipo de cristiano, verdad? Y no estamos juzgando, sino simple y sencillamente, si usted no tiene sed de la palabra de Dios, es porque usted no tiene una naturaleza espiritual que desee la palabra de Dios. Entonces hay que tener ese cuidado. Luego, hermanos, Pablo también está resaltando que predicar, ese poder, ¿verdad?
permite también dejar que sea el Espíritu el que actúe. O sea, Pablo ya dijo, miren ustedes están predicando, están trabajando, lo han aprendido bien, nosotros yo he tratado de darles buen ejemplo, ustedes están dejando usar porque es la forma correcta, pero también dice, ustedes están dejando actuar al Espíritu Santo. Una de las cosas, hermanos, que yo he aprendido a través de los tiempos es que uno no puede forzar a nadie a recibir a Cristo, porque no depende de mí. No. O sea, yo lo que tengo que hacer, ser el que transmite, ser el puente para que la palabra del Señor llegue. Quien toca es el Espíritu Santo de Dios, pero quien se deja tocar es la persona. Entonces, si hay un mover del Espíritu y el Espíritu convence de pecado y la gente se entristece y se quebranta, el Espíritu va a obrar. Porque el Espíritu es soberano, hermano. Yo no puedo decir, vaya Espíritu Santo, ahora voy a predicar y tienen que convertirse 10 o 20. No, yo no puedo. O sea, yo no puedo poner números. Siempre he dicho que está bien proyectarse. Cuando a veces decimos, hermanos, tenemos esta proyección, queremos alcanzar almas para Cristo. Está bien, si usted quiere ponerse números, tenga cuidado, les digo yo, con los números. ¿Qué tal si usted conocí por ahí el caso de una iglesia y dice el pastor, emocionado, entusiasmado, no, dice, este año vamos a duplicar la membresía y vamos a ganar 50 almas. Vaya, está bien, es bueno, pero poner números no es bueno tampoco, porque pasó el año y no ganaron 50 almas para Cristo. Usted cualquiera puede decir, y entonces el Espíritu no nos funcionó, no nos respondió, no nos oyó, pero no funciona así, ¿verdad? No, el que convence de pecado y toca a la persona es el Espíritu. Dios lo va a usar a usted para que esa palabra, que va a cumplir su propósito, por supuesto, pero usted no puede determinar y decirle a Dios, hoy vas a convertir a 50. No, por el contrario, hay que doblar rodillas para que Dios tenga misericordia de aquellos a los que les hablemos. Diferente es que usted diga, bueno, vamos a tratar de hablarle a 50. Si el Señor los convence a todos, qué bueno, pero más de alguno. Pueden ser 10, 20, 30, ¿verdad? Pero es el Señor. Usted lo está dejando en las manos del Señor. Así funciona. Entonces, los números a veces pueden complicar. No, uno tiene que dejar que sea el poder del Espíritu Santo, porque nosotros estamos en un contexto donde lo que funciona es el mover del Espíritu Santo. Dice la Escritura que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando ya estamos en el Evangelio, el Señor pues, ¿verdad?, nos da ese sentir. Pero antes de llegar al Evangelio, Dios está tocando los corazones a través de la palabra. Y tenemos que orar porque esos corazones sean sensibles y se entreguen al Señor para que ya el Señor pueda obrar en ellos. Pero no depende de nosotros, no podemos obligar a nadie. Mire, acepte al Señor. Hoy usted no se va si no acepta. Ya no va a llegar, porque no lo vamos a querer. No, pero diferente es que oremos por esa persona, ¿verdad? Oremos por esa persona y sigámosle motivando. O sea, los hermanos dejaban que fuese el poder del Señor el que obrara, el poder de Dios a través de su Espíritu Santo. Y se miraban los resultados. Hemos dicho muchas veces, miren hermanos, cuando estas iglesias comenzaron a crecer y a predicar y a extenderse, vemos el ejemplo que tomaron de los hermanos allá en la iglesia de los Hechos. Los hermanos perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles,
en la oración, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros. O sea, eso era lo que ellos perseveraban. Y la gente que estaba afuera, ¿qué dice? Se admiraba. Se admiraba y muchos decían, miren esto, vea, y se acercaban. Y dicen que el Señor añadía a la iglesia a los que habrían de ser salvos. Entonces, hermanos, una iglesia como la iglesia en Tesalónica, una iglesia que estaba obrando, trabajando, siguiendo el ejemplo del evangelio que Pablo les había compartido con los hermanos. Y claro, Pablo y los hermanos también habían sido ejemplo, y los ministros de esta iglesia seguían trabajando, y que es una aplicación para nuestros tiempos también. Debemos llevar la predicación del evangelio, pero también debemos vivir el evangelio. Debemos depender completamente de Dios en todo. Y también debemos vivir para Dios en todo. Y el poder, ¿verdad?, del Espíritu es el que va a obrar. Porque a veces no es necesario hablar para convencer a alguien del Evangelio. Por eso es que hay por ahí una expresión que dijo uno de esos predicadores, ¿verdad? Miren, vayan, compartan el Evangelio y si es necesario, hablen. Den testimonio del Evangelio y si es necesario, hablen. En Hechos capítulo 1, verso 8, el Señor empodera a la iglesia, ¿verdad? Y recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, dice, ¿verdad? En Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y eso de ser testigo es dar testimonio, ¿verdad? O sea, que la gente pueda vernos y vea el reflejo de Cristo en nosotros. Vamos a quedarnos hasta acá, hermanos, vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites un día más poder tener la oportunidad de compartir y estudiar tu palabra, ser edificados, ser animados por medio de ella y que nuestra fe sea sustentada cada día. Oramos, Padre, por la salud de nuestra hermana Liz, que ella pueda tener recuperación esta noche, Padre, la ponemos en tus manos, a ella y a sus hijos, a nuestra hermana Amanda también, que pueda recuperarse de forma completa, y a todos los hermanos que estamos padeciendo algún tipo de situación de salud. Oro por Eli, Padre, que tú también le puedas dar su completa recuperación, y te pedimos, Señor, que nos lleves con bien hasta nuestros hogares. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.